Buenos días, buenos días. Estimado, ¿se escucha? Sí, doctor. Buenos días, Doxy. Vale, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para que se conecten sus compañeros. Algunos me indicaron que todavía estaban. ¿Tuvieron examen o algo así? Callados, ya bien. Vamos a estar un ratito, por favor. Vamos a darles unos minutitos a sus compañeros. Gracias. No están entrando a pasar clases irresponsables. ¿Hay clase ahora? Claro. Doctor, buenos días, doctor. Recién estoy instalando Zoom. Ya está bien. Buenos días. Sí, vamos a esperar unos minutitos, por favor, hasta que se vayan uniendo. Por favor, mientras tanto, los que están presentes vayan colocando su nombre completo por apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, del grupo. Buen día, doctor. ¿Se puede anotar de otros compañeros? Sí, si están en el mismo dispositivo, sí, no hay de otra. Gracias, doctor.
Ya, muy bien, estimados. Entonces vamos a dar inicio, por favor. Ya hemos esperado los minutitos que correspondían. Vamos a llamar lista también por si acaso a entre medio y o al final de la clase. Por favor, me van a indicar si se puede observar la pantalla que voy a compartir. ¿Se puede ver, estimados? Sí, doctor.
Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a ver, a ver. Compartimos sonido. Ok. Ahí se aprecia o se ha desconfigurado. ¿Se puede ver? Colega, ¿se ve? Sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a empezar entonces, estimados, con este tema que es química de los aminoácidos y su metabolismo, que está en el capítulo 27 del libro de Harper. Ya les había comentado un poquito sobre los objetivos que vamos a ver en este tema, que es, vamos a recordar un poquito lo que era una proteína, cómo se llega a formar, ya que los aminoácidos son muy importantes para la formación de proteínas y es importante recordar todo esto, porque como estamos hablando de procesos metabólicos, hemos hablado de vitaminas y vamos a ir a hablar del metabolismo de las propiedades mismas de los aminoácidos, es importante recordar qué son las proteínas. Entonces vamos a identificar también características que nos hacen justamente poder consolidar cómo estos aminoácidos llegan a formar estas proteínas y la importancia del proceso de salud y enfermedad que vamos a tener con estos aminoácidos, ¿vale? Y pues bueno, estábamos diciendo que nosotros vamos a observar en esas diapositivas cómo se hace la biosíntesis de los aminoácidos no esenciales. Es decir, habíamos visto y habíamos recalcado que tenemos 20 tipos de aminoácidos. De estos 20 tipos de aminoácidos, 9 son esenciales y 11 son no esenciales. Esto les decía porque en referencia a lo que dice su texto, tiene cierta otra clasificación, pero para fines didácticos nosotros vamos a clasificarlos de esta manera, ¿ok? Entonces, por favor, tomen apuntes porque en realidad habíamos considerado que la arginina se considera un tipo de aminoácido que no está ni a un lado ni al otro lado, que puede ser en alguna etapa de la vida un aminoácido esencial y en otra ya lo encontramos como no esencial que se puede formar en el organismo, ¿no? Entonces, también partimos de esa diferencia. ¿Cuál era la diferencia entre aminoácidos esenciales y no esenciales, colegas? Hola, ¿están ahí? Los no esenciales, dijo doctor, que podríamos consumir, que nuestro cuerpo podría utilizar nuestro organismo, y los esenciales son los que tenemos que consumir. Ya, muy bien, gracias, gracias por la participación. No quiero hacerles encender sus cámaras, porque también no sé qué estarán haciendo, pero estén atentos. Bueno, de todas formas, espero que estén atendiendo, ¿ya? Bueno, en fin. Como dice su compañero, efectivamente los esenciales son aquellos que nosotros necesitamos consumir en la dieta, aquellos que sí o sí los necesito adquirir y los que tengo que ingresar a mi organismo para que puedan ayudarme a formar otras proteínas. Mientras que los no esenciales, no es que no sea, suena como que muy tajante, ¿no? Decir no esenciales, pero también son importantes, solo que le colocamos no esenciales para clasificarlos, ya que estos se pueden generar y metabolizar en mi organismo como tal, ¿sí? Pero estos sí, los esenciales los necesito sí o sí consumir en la dieta. Bueno, entonces vamos viendo que la forma de una proteína es especificada por la secuencia de sus aminoácidos. Y aquí quiero recordarles
ya que en algún momento lo hemos llevado y profundizado. La formación de una proteína. Una proteína, para empezar, que me es incómodo esto de las clases virtuales, pero bueno, se va a sintetizar en un ribosoma. Y habíamos dicho que en el ribosoma está contenido lo que es el ARN ribosómico, ¿sí? Ese ARN ribosómico está presente en los ribosomas. Tengo otro tipo de ARN que dice que tiene forma de hoja de trébol, perdón, mi pulso. Ese es el ARN de transferencia. Y tengo, obviamente, el ARN que la mayoría conoce, que es el ARN mensajero. Para la síntesis de proteínas, lo que ocurre, voy a tratar de hacerlo aquí más grande, lo que ocurre para que nosotros podamos sintetizar las proteínas propiamente dichas es que a nivel del ribosoma viene esta cadenita y contenemos aquí una secuencia, ¿sí?, de nucleótidos que contienen sus bases nitrogenadas. Adenina, uracilo, guanina, citosina, otro uracilo. Digo uracilo porque no se olviden que esta es una cadena de ARN mensajero. No tiene nada que ver con el ADN porque hemos dicho que en el ADN encontramos en vez de uracilo tenemos la timina. Entonces, este ARN se va a alojar en la subunidad menor del ribosoma, este de acá. Y contengo y veo que hay otra subunidad mayor del ribosoma, donde va a tener unos sitios acá, bueno, que no voy a recalcarles tanto en esta clase, pero recordarán un sitio de ingreso del ARN de transferencia, va a recorrer a un sitio de una formación del enlace y después un sitio de salida. Pero bueno, resultado es que en este proceso de síntesis de proteínas, el ARN mensajero, que está ahí llevando el código genético, viene y es reconocido por el ARN de transferencia, que hemos dicho que tiene el codón que se une al anticodón. Entonces, este ARN de transferencia, pucha, qué lástima mis dibujos, pero bueno, este ARN de transferencia lo que va a hacer es unirse a esta secuencia del ARN mensajero y reconoce los nucleótidos que está llevando. Entonces, una vez que reconoce, va a venir lo que es a colocar el primer aminoácido según el código genético que teníamos acá. No se preocupen, igual les voy a mostrar un videito de todo lo que trato de explicarles. Es más, creo que directamente lo voy a poner para ganar tiempo. Es importante recordar todo esto porque justamente a nivel de las proteínas utilizamos a los aminoácidos muy importantes para generar esto. Ya un ratito voy a dejar de compartir, creo que sí o sí es más didáctico. Un un momentito, por favor.
Uy, uy, uy. Ya, muy bien. Ok. ¿Se ve la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor, se ve. Ya, gracias. Es importante recordar todo esto porque lo van a volver a ver seguramente en otros procesos metabólicos, no solamente por lo de los aminoácidos, sino también las proteínas, importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, fíjense, voy a explicarles a medida que avance el videito. Aquí está la subunidad menor y la subunidad mayor, que es, lo habíamos visto por Svelts. Pero esta subunidad ribosómica está formado por el ARN ribosómico. Aquí tengo representando esta línea verde, es el ARN mensajero. Fíjense que el ARN de transferencia en forma de hoja de trébol, que está con rojo, contiene al primer aminoácido que les había mencionado que es importante, la metionina. Va a reconocer el codón con el anticodón del ARN de transferencia y una vez que reconozca, empieza la síntesis de proteínas. ¿Qué ocurre? Obviamente en todo este proceso habrá gasto de energía para reconocer. Ahí tenemos a los tres sitios, ¿sí? El sitio de adición del ADN de transferencia, que es donde va a ingresar los aminoácidos de transferencia. El sitio de la formación de los enlaces peptídicos, por eso es el sitio P. Y el sitio, tenemos al sitio E, que es el sitio de salida. Es E de exit, que es de salida. Entonces, miren, ha reconocido la secuencia de estas bases nitrogenadas, adenina, uracilo y guanina, y el ARN de transferencia contiene el anticodón. Pero el primero para iniciar es la metionina. Por eso habíamos dicho, importantísimo la metionina. Miren que tiene que reconocer después uracilo, uracilo, uracilo. El anticodón tendría que ser adenina, adenina, adenina. Pero como no es para este aminoácido que es la trionina y no corresponde, entonces no puede ingresar ese tipo de aminoácido. Lo que ocurre entonces es que va a venir recién el ARN de transferencia a unirse correctamente. Como es correctamente y está formando los enlaces, sí se va a empezar a formar el enlace peptídico para que se unan estos aminoácidos, mientras que al mismo tiempo va recorriendo y el sitio de ARN de transferencia de la metionina va recorriendo al sitio E, que es de salida. Entonces, ¿se dan cuenta? La fenilalanina ya está incluido porque según el código genético del ARN mensajero, le dice que para sintetizar esa proteína tiene que venir ese aminoácido. Entonces, el ARN de transferencia se irá a buscar otra metionina para llevarlo aquí en la parte superior. Y de esta manera va a venir otro ARN de transferencia, siendo reconocido por el codón anticodón, y va a ir añadiendo el aminoácido que corresponde. Y así vamos añadiendo los aminoácidos para formar esta cadena polipeptídica de aminoácidos. Llega una parte donde dice hasta dónde tengo que terminar de añadir los aminoácidos, se llama codón de terminación. En esta determinación no se añade un aminoácido como tal, simplemente el código UAG es el que le dice tenemos que terminar. ¿Y quién se encarga de decir? Hay un factor de terminación, ¿sí? Que le dice al ribosoma, hey, ribosoma, ya hemos terminado de añadir todos los aminoácidos, se terminó de sintetizar esta cadena. Entonces, esa cadenita que ustedes están viendo, ¿sí? Esta de acá metionina, fenilanina, glicina, leucina, alanina y todo esto, es solamente una muestra de cómo se sintetizan las proteínas utilizando los aminoácidos que vamos a estudiar. Y habrán recordado al mismo tiempo, ¿no? Los tres tipos de eh, ARNs que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, eh, por si acaso, si es que se cortara la presentación, nos vamos a volver a unir nuevamente al mismo enlace, ¿sí? Van a volverse a unir al mismo enlace, por favor. Y bien, una vez que ya hemos recordado, ¿sí? Vámonos a ver lo que teníamos acá.
Y eso que habíamos visto formado se está representando en esta diapositiva. Para empezar, todo esto era lo que han visto en el video, es un aminoácido. Este aminoácido, dependiendo del tipo de aminoácidos que hay, habíamos dicho que hay 20 tipos de aminoácidos, de los cuales habrá polares, no polares, con carga positiva, con carga negativa, eh, o sin carga, no polares, pero sin carga. Entonces, todo eso está acá. Unidas las proteínas por esta estructura química, ¿sí? Que viene de un extremo amino N-terminal y que va a un extremo carboxilo terminal. Si voy uniéndolos, obviamente siempre voy a tener de un extremo N-terminal o amino a un extremo carboxilo. Ahora, esta es la estructura base que tienen la mayoría de los aminoácidos, fíjense. Toditos prácticamente se repiten con algunas pequeñas variaciones. Lo que deben recordar es esto de acá, que era la R. La R en un aminoácido significaba la cadena lateral. Y la cadena lateral en un aminoácido, uy, en un aminoácido le está dando la capacidad y las características físico-químicas a ese tipo de aminoácido. Por ejemplo, este aminoácido que tengo acá es la histidina. La histidina, como ven, tiene carga positiva. Entonces será un tipo de aminoácido polar con carga positiva. Sigue y se une por el enlace peptídico a este otro, que es el ácido aspartico. El ácido aspartico tiene su cadena lateral aquí arriba y tiene la propiedad de tener carga negativa, polar con carga negativa. Y este, miren, será no polar, la leucina. También tiene una cadena lateral, ¿sí? Y está uniendo estos tipos de aminoácidos unos con otros, ¿ya? Entonces, esta cadena que estoy viendo de proteína que se va a formar, primero viene así, es larga, como han visto, redondito con redondito, así uniéndose por los enlaces. Y como está formando todavía la cadena polipeptídica o el esqueleto polipeptídico de aminoácidos, en algún punto esa cadenita se llega a plegar por diferentes formas. Y esa forma plegada da lugar a la proteína en sí. ¿Sí? Entonces, importante que recordemos todo este proceso de síntesis de proteínas a través de la utilización de los aminoácidos como tal. Entonces, efectivamente, mi organismo necesita de estos aminoácidos sí o sí para poderlos metabolizar y generar proteínas. Ya les había dicho, una célula es la unidad fundamental y funcional de un tejido, de un ser vivo, pero la célula crea tejidos. Un conglomerado de células es un tejido. Entonces, los aminoácidos son importantísimos para la síntesis de proteínas. Si no hay, igual que una célula, si no existiera, no hubiera tejidos, las proteínas sin los aminoácidos tampoco existieran. ¿Sí? Ahora, para la biosíntesis de aminoácidos no esenciales, aquellos que se van a generar en mi organismo, tengo que ver cuáles son las reacciones claves del metabolismo de estos aminoácidos. Y para esto tengo dos vías esenciales. La primera vía es la transaminación, que convierte un aminoácido en otro. Transaminación. Es decir, el poder transferir grupos amino, ¿ya? Y en esto vamos a observar que en esa transaminación de convertir un aminoácido en otro, se van a desprender algunos productos como el alfa cetoglutarato y el Cordial saludo, educandos de Ciencias de la Salud. El día de hoy, en su canal Bioquímica con Marlon, vamos a ver todo lo relacionado con metabolismo de los compuestos nitrogenados. Hoy vamos a ver la transaminación y la desaminación, también conocida como la transdesaminación.
Bienvenidos. Entonces vamos a comenzar con el primer proceso que se realiza en el catabolismo de los aminoácidos, que es la transaminación. Recordemos que el principal producto de la transaminación es el glutamato. Entonces, en la transaminación solamente utilizamos una enzima que se llama transaminasa o aminotransferasa. Partimos de ahí, eso es muy pero muy importante que lo tengamos en cuenta. Y tener también muy pero muy presente que esta transaminasa es una enzima reversible, ¿sí? Y que es lo que conocemos también como reacciones de doble desplazamiento. Entonces, van a empezar dos sustratos, que son un aminoácido más un alfa-cetoácido. Y al final voy a obtener dos productos que son otro aminoácido y un alfa-cetoácido. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacerlo con una de las transaminasas más conocidas, como es la ALAT o GPT. Entonces, el aminoácido lo vamos a reemplazar por el aminoácido alanina. Entonces, de tal manera que vamos a tener acá la estructura de la alanina. Tenemos acá el grupo carboxilato, el carbono unido al hidrógeno y aquí el NH3. Y la alanina, recordemos que su cara lateral tiene un grupo metil. El alfa-cetoácido lo vamos a representar por un cetoácido que todos hemos visto en el ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato tiene la siguiente estructura. Recuerden, educandos de salud, que cuando yo le retiro el grupo amino a un aminoácido, el grupo nitrogenado, ¿sí?, vamos a formar un cetoácido. Entonces, este de aquí será la alanina y este de aquí será el alfa-cetoglutarato, que en algunos libros van a encontrar con el nombre de alfa-oxoglutarato, pero es exactamente lo mismo. Ahora, tenemos una transaminasa, pero esta transaminasa, para poder funcionar, necesita de una coenzima, que es el fosfato de piridoxal. Esto es muy pero muy importante, es decir, necesita de la vitamina B6. Necesita del fosfato de piridoxal para poder funcionar, es decir, el fosfato de piridoxal actúa como una coenzima, de tal manera que el grupo aldehído de esta vitamina se une con un aminoácido, más específicamente con una lisina en el épsilon amino del centro activo, y esto va a formar lo que van a encontrar también en muchos libros, la base de Schiff. ¿Listo? Que no es más que una aldimina. Entonces, ¿en qué consiste esto? La clave es la siguiente: cuando se va a hacer una transaminación, siempre ingresa primero a metabolizarse el aminoácido. Es decir, son reacciones de doble desplazamiento, pero no se hacen en simultáneo. Primero se va a metabolizar el aminoácido, y cuando el aminoácido pasa a metabolizarse, la enzima que ya tiene a su coenzima, el fosfato de piridoxal, la vitamina B6, le van a secuestrar el alfa amino a la alanina. ¿Listo? Le vamos a secuestrar el compuesto nitrogenado a la alanina, de tal manera que ahora la base de Schiff la voy a formar es con el nuevo amino que tengo acá y el grupo aldehído del fosfato de piridoxal. Y cuando yo le retiro el grupo amino a la alanina, recuerden lo que dijimos hace un momento, que si le retiramos el grupo amino a un aminoácido, se forma un cetoácido. Entonces, la alanina va a quedar convertida en piruvato, es decir, la conversión va a quedar de la siguiente manera: ya no vamos a tener NH2 ni NH3, sino que vamos a tener simplemente esta estructura, que es un cetoácido. No hay compuesto nitrogenado. Y esto que acabamos de formar, ¿quién es? Es el piruvato, ¿cierto?
Por esta razón es que se dice que la alanina es el aminoácido más gluconogénico que tenemos, porque es el que más fácilmente sintetiza piruvato, y este piruvato puede ir a formar glucosa. Después de esto, el alfa-cetoglutarato va a metabolizarse. Recuerden, primero el aminoácido y luego el alfa-cetoácido. Y cuando pasa el alfa-cetoglutarato, le van a devolver ese grupo amino. Le vamos a entregar el grupo amino al alfa-cetoglutarato, es decir, el compuesto nitrogenado. Y entonces, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar al glutamato, es decir, me va a quedar una estructura de la siguiente manera. Vamos a colocarle aquí el compuesto nitrogenado. ¿Listo? Vamos hasta ahí todos bien. Y entonces, si yo le coloco el compuesto nitrogenado a un cetoácido, vamos a formar otra vez el aminoácido. En este caso, el glutamato. Y esto es una transaminación. Ahora, ese glutamato que se formó acá, educandos, este glutamato es el que va a ir al siguiente paso del video de hoy, que es a la desaminación oxidativa. ¿Listo? Ahora nos vamos para la desaminación. Ahora, vamos a continuar con el siguiente paso en el catabolismo de los aminoácidos, que es la desaminación oxidativa. Recordemos lo siguiente, antes de comenzar, ¿sí? De los 20 aminoácidos que pueden formar proteínas, hay 3 que no están obligados a hacer la transaminación, sino que se pueden desaminar directamente, que son la prolina, la serina y la treonina. Entonces, vamos a comenzar con nuestro producto de la transaminación, que recordemos que era el glutamato, ¿cierto? Entonces tenemos una estructura como la estamos pintando en el tablero. Tenemos el glutamato. Ahora, ojo con lo siguiente, esta desaminación oxidativa se hace en la mitocondria, es decir, el glutamato ingresó por permeasas. La transaminación se hizo en el citosol. Entonces, este glutamato va a reaccionar junto con una molécula de agua. Y cuando reacciona con esa molécula de agua, vamos a tener lo siguiente. Esta reacción también es reversible. Y esta reacción es catalizada por una enzima que es la glutamato deshidrogenasa, que la vamos a abreviar como GDH. Entonces, tenemos aquí, tenemos el glutamato y tenemos la molécula de agua. Y ellos van a reaccionar para formar lo siguiente. El glutamato va a perder su grupo nitrogenado y vamos a formar aquí. Recuerden que si yo le retiro este NH3 al glutamato, vamos a formar otra vez al alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Recuerden otra vez, si yo le retiro un grupo nitrogenado al aminoácido, vamos a formar como tal un cetoácido, siempre y cuando sea el compuesto nitrogenado de la cabeza principal del aminoácido. Entonces vamos a formar entonces al alfa-cetoglutarato nuevamente. ¿Sí? Nos va a quedar esta molécula así. Vamos a formar un alfa-cetoglutarato que lo podemos enviar perfectamente de regreso al ciclo de Krebs. ¿Sí? En este caso el alfa-cetoglutarato es el que menos me interesa. El que más me interesa es que esta reacción me permite también formar una molécula de NH4. Y esta es la molécula que yo estoy buscando degradar. Porque recordemos que como seres humanos no tenemos depósitos de proteína. Por lo tanto, no tenemos almacenes. Y si yo tengo muchas proteínas, tengo muchos aminoácidos, tenemos que ir a degradarlos porque esta molécula, el amonio, es neurotóxico. Ahora, recordemos también lo siguiente. Recordemos que esta enzima, la glutamato deshidrogenasa, tiene una regulación particular. Esta enzima va a ser inhibida. Esta enzima es inhibida por
altas concentraciones de ATP, de GTP y de NAD reducido. Y esta enzima va a ser activada por altas concentraciones de ADP y de GDP. Entonces, tenemos ahora el NH4. Hemos terminado nuestra desaminación oxidativa. Ahora, este NH4 que se encuentra en la mitocondria, recordemos que esta es una vía mitocondrial, va a ir a integrar el ciclo de la urea, que es nuestro siguiente video. Y el ciclo de la urea es una vía totalmente hepática. Ahora, para muchos quedaría la pregunta de entonces cómo hace este proceso de llegar a este NH4 aminoácidos como la serina y la treonina, que no hacen una desaminación oxidativa, sino que hacen una desaminación no oxidativa. Entonces, como dato, vamos a separar acá el tablero. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando yo trabajo con la serina, vamos a tenemos la serina y va a actuar una enzima que se llama la serina deshidratasa. Y cuando actúa esa serina deshidratasa, vamos a formar piruvato y vamos a formar también NH4. ¿Listo? Porque recuerden que no todos los aminoácidos hacen este proceso así tal cual. No todos necesitan hacer transaminación. Y los más importantes, los referentes, son la serina y la treonina. La treonina también va a usar una enzima, que es la treonina deshidratasa en este caso, y vamos a formar al alfa-cetobutirato más el NH4, es decir, más el ion amonio. Son otras rutas en las cuales yo puedo llegar a NH4. Esta es la más importante, porque la mayoría de los aminoácidos acaban su metabolismo en el glutamato. ¿Listo? Entonces, luego de esto, este piruvato, si lo vamos a integrar metabólicamente, puede ir a hacer perfectamente gluconeogénesis. Y este alfa-cetobutirato se puede ir a transformar en propionil-CoA. Y ahí